Bueno, muy buenos días. Damos por inicio a la web conference número 2 de la especialización en auditoría. Eh, la idea es que vamos a trabajar todo lo referente a un diseño del programa de auditoría, ¿sí? Eso es lo que vamos a hablar un poco sobre el diseño del programa de la auditoría. Entonces, pero vamos a hacerlo desde un enfoque diferente. O sea, cómo piensa el auditor en la vida real. O sea, qué hace, cómo ejecuta, cómo ve las actividades referentes a un programa de auditoría. Entonces, ¿por qué porque cuando ustedes entiendan esa lógica, la mecánica del desarrollo de esta actividad va a ser mucho más fácil, más dinámica, ¿cierto? La idea es que ustedes lo entiendan de una forma más dinámica y puedan darle como un propósito, ¿cierto? Entonces, en esta sesión tenemos tres objetivos, como nos lo muestra la diapositiva. Tenemos tres objetivos claros. El primero es entender el riesgo en auditoría, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos en un proceso de la auditoría? El segundo es identificar esos riesgos, ¿sí? Entonces, aprender a identificar riesgos en una situación real. Y el tercero es transformar en acciones. Entonces, vamos desde entender el riesgo, identificar los riesgos y transformar en acciones. O sea, transformar el riesgo que se ha identificado en un nuevo procedimiento para la auditoría. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es pasar de identificar a actuar. O sea, ya identificamos la situación donde debemos desarrollar una actividad y esta la debemos llevar a cabo. Entonces, identificamos, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de riesgo. Identificamos un riesgo, una situación y debemos actuar. ¿Sí? Entonces, es pasar de identificar a actuar. Esto es lo que nos muestra como esta segunda diapositiva, que es el propósito, ¿cierto? De entender, identificar y transformarlo en acciones. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de ¿qué es el riesgo? Entonces, vamos con esa pregunta clave. ¿Qué es el riesgo? Entonces, el riesgo es la posibilidad de que exista un error o fraude, ¿cierto? Eh, Pueden ser los estados financieros. Aquí hablamos un poquito de los estados financieros, pero también dentro de un proceso macro de auditoría, un proceso general de la auditoría, nosotros vamos a encontrar muchos errores o fraudes. Eh, Pueden ser errores por culpa o dolo, por olvido, ya eso se identificaría por qué fue el error, o el fraude, un fraude continuo, robo, bueno, cualquier clase de fraude que podamos ver. Entonces, como nos lo habla allí en ese primero, esa pregunta es muy interesante. ¿Qué es un riesgo? Entonces, ya sabemos que el riesgo es una posibilidad. Cuando hay riesgo es una posibilidad. Ejemplo, un ejemplo muy cotidiano. Hay un riesgo de caída por un paso a desnivel. Entonces, cuando tú estás y vas a bajar unas gradas, automáticamente hay un riesgo que puede suceder. O sea, no quiere decir que va a suceder, pero está latente el riesgo. Entonces, cuando hablamos de auditoría, hablamos de qué riesgo es una posibilidad que existe. Es una posibilidad donde podemos dejar un proceso incompleto, a medias, y puede caber la posibilidad de que, o primero, se cometa un error por omisión o bien se dé como un fraude, ¿cierto? Y hablando de los de estados financieros, pues mucho más. Pero entonces, eh, el riesgo, que es la posibilidad, nos ayuda muchas veces. Esos riesgos o esas situaciones que se presentan nos puede afectar la toma de una decisión, ¿sí o no? Entonces, por eso habla del impacto en decisiones.
porque puede afectar las decisiones de los inversores, acreedores u otros usuarios, ¿cierto? Y puede afectar la toma de una decisión. Entonces, podemos hacer por lo menos un ejemplo. Una empresa muestra ingresos muy altos, ¿cierto? La empresa está mostrando ingresos muy altos, pero resulta que mantiene prestando dinero en el banco, ¿sí o no? Entonces, cuando vamos y hacemos una auditoría de estados financieros y todos los procesos a que debemos conciliar para poder entender esa situación, luego se descubre que eran tomas de malas decisiones, ¿sí? Digámoslo que la empresa sí muestra buenos ingresos, tiene buen flujo de caja y con todo eso se está prestando dinero. Puede ser que en el desarrollo del presupuesto, puede ser que en la toma de una decisión, por omisión no se tenía la información, no se revisó la información, pues la empresa toma una mala decisión, ¿cierto? De hacer qué? De tomar un préstamo adicional. Entonces, por eso nosotros debemos siempre identificar que un riesgo es la posibilidad latente de que suceda algo. Sí, no quiere decir que va a suceder, pero siempre hay un riesgo. En todo, siempre hay un riesgo, ¿cierto? De que pueda suceder por omisión, por error o por fraude. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, por eso es que hablamos del error, del impacto en las tomas de decisiones. Entonces, es un impacto que sufre la empresa en este momento. ¿Por qué? Porque está tomando una decisión adicional de prestar dinero, ¿cierto? Y adicional de prestar dinero es asumir unos costos y gastos adicionales por el préstamo de ese dinero y pueden verse afectada la empresa en toma de decisiones. O caso contrario, se está asumiendo que hay buen recursos por un mal desarrollo de alguna actividad y resulta que no pudimos realizar el préstamo a tiempo, nos podemos quedar sin flujo de caja, sí. Entonces, todas esas tomas de decisiones son muy directamente proporcionales con todas las decisiones que tome la empresa. Entonces, vamos a hablar un poco de un ejemplo de riesgo. Hay muchos, la verdad son demasiados ejemplos que podríamos dar, pero veamos de pronto un caso práctico con el tema de los inventarios que sucede demasiado. O sea, nosotros podemos analizar en las empresas y, y las empresas que manejan inventarios, ya sea de producción o inventarios para comercialización o cualquier tipo de inventario de activos fijos. Bueno, entonces puede pasar muchas cosas, ¿sí o no? ¿Como cuáles? Pues que puedan haber pérdidas, podamos tener fraude, poder entregar información incorrecta, ¿cierto? Entregar información incorrecta y esta a su vez no nos deje tomar buenas decisiones. Y vamos a ver los estados financieros, son estados financieros irreales. Entonces, por eso es que la auditoría es muy importante y la auditoría identifica claramente si aquí hay un riesgo o no. Entonces, el riesgo de que se presenten mal, por lo menos cuando hacemos, nosotros en la contabilidad llevamos un rubro de inventario que nos presenta un monto. Cuando vamos a hacer los inventarios físicos, resulta que cuando vamos a validar el inventario físico real, el valor del inventario físico versus lo que tenemos en la contabilidad no es igual. Entonces, cuando pasa eso, entonces entramos a revisar qué fue lo que sucedió. Entonces ahí es cuando detectamos todos los riesgos que hay. Robo, mala información, no se entregaban los informes a tiempo, pérdidas, fraude, falta de facturación, se despacha a los clientes sin órdenes previas, bueno, innumerables situaciones que se pueden presentar
cuando nosotros hablamos de riesgo. Entonces, la causa, entonces aquí hablaríamos de causa, efecto e implicación. Entonces, cuando hablamos de este caso en concreto, entonces el inventario sin control es la causa, o sea, la empresa carece de procedimientos para registrar y supervisar sus existencias. Entonces, empresas, todavía vemos en el siglo XXI empresas muy grandes que tienen inventarios permanentes y vamos y preguntamos por los inventarios. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo el inventario? Eh, el año pasado. Entonces, después de 6 meses, no tenemos validación de cómo se ha venido presentando el inventario y en qué momento se ha hecho inventario, ni cómo se refleja el inventario físico versus nuestros estados financieros. Entonces, no tenemos cómo tomar decisiones en un momento dado, ¿sí? Esa sería la causa, un inventario sin control. El efecto, la pérdida o fraude sin detección. Entonces pasa el tiempo, 2, 3, 4, 5, un año sin hacer inventario. O por lo menos un inventario cíclico, un inventario aleatorio, cualquier clase de inventario que podamos hacer, no necesariamente el 100% como para tener un control y se evidencie las situaciones del inventario. Entonces, ahí comienzan a haber pérdidas o fraudes, ¿sí? Se comienza a desaparecer la mercancía y comienza a tener la empresa unas pérdidas. Son muchos ejemplos que podría uno traer aquí a colación de empresas reales, ¿cierto? Donde eh, estamos hablando de pérdidas hasta el 10% sobre el total de su inventario. Entonces, si una empresa puede tener un inventario, demos un inventario pequeño, 2.000 millones de pesos de inventario, y que usted tenga un nivel de pérdida del inventario del 10%, ¿de cuánto estamos hablando? 200 millones de pesos tranquilamente. ¿Eso podría impactar a los estados financieros y a la situación de la empresa? Obvio que sí. Que digamos que una empresa tiene 2.000 millones de pesos de inventario, estamos hablando de una pyme, tranquilamente, y estamos hablando del 10% de impacto sobre su total de inventario. Entonces, por eso es que llevamos de la causa al efecto a la implicación. Entonces, serían estados financieros irreales. Yo estoy reportando que tengo inventario de 2.000 millones de pesos al corte del periodo. Y cuando hago inventario no tengo menos el 10%. Entonces, realmente el estado financiero que estoy mostrando no es real, ¿cierto? No refleja la información real de la situación de la empresa. Entonces, por eso es la importancia de tener muy claro todas esas actividades y qué significa el riesgo. El riesgo es la posibilidad latente de que suceda algo. Por eso hablamos de tipos de riesgo. Entonces, el riesgo de auditoría se descompone en tres, ¿sí o no? Entonces, existen tres tipos. Riesgo inherente. ¿Qué es el riesgo inherente? El riesgo inherente es el problema existe. Ejemplo, sigamos con el inventario. Un inventario complejo, ¿cierto? Riesgo inherente es un problema que existe, el inventario es complejo. Por la cantidad de volumen, porque no es fácil hacerlo mes a mes. Entonces el riesgo no está ordenado, no está controlado, no se ha hecho la ubicación de bueno, cualquier cantidad de situaciones que nos presente un riesgo inherente. Entonces, el riesgo inherente es que el problema existe como tal, ¿cierto? El problema existe. Entonces, aquí nos dice la diapositiva, dice riesgo inherente, probabilidad de que exista un error o irregularidad en una afirmación de los estados financieros hasta antes de considerar la efectividad de los controles internos. Entonces, lo que hablábamos del ejemplo anterior del inventario. Son inventarios que no se han medido, que no se han controlado, que no se han verificado y cuando los cruzamos con la información contable es información que no es real. ¿Por qué? Porque o falta inventario
Estamos reportando, volvamos al ejemplo, 2.000 millones de pesos de inventario y resulta que no hay 2.000 millones de pesos en inventario, sino que hay 1.800, una diferencia del 10%. Entonces, estamos presentando situaciones irreales, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos del riesgo inherente, que es la probabilidad de que exista un error. Ese es el riesgo inherente. El riesgo de control. Entonces, como lo dice ahí el texto, es la probabilidad de que los controles internos de la entidad no prevengan ni detecten un error material de manera oportuna. Entonces, el inherente es la probabilidad de que exista un error. El segundo, el riesgo de control, es la probabilidad que los controles internos no detecten ni prevengan. Entonces, tenemos muchos procedimientos para seguir controles y seguir las actividades del día a día en las empresas, pero resulta que no se llevan a cabo, no se realizan, no se ejecutan, no los tenemos en cuenta. Eh, un ejemplo siguiendo con el inventario. El procedimiento dicta que cada 8 días se debe realizar un inventario aleatorio enviando un reporte al control interno para su verificación. Resulta que el proceso está, el control está, pero no se está cumpliendo a cabalidad. Un fin de semana sí lo hacemos, un fin de semana no se realiza y control interno pues no está llevando a cabo ¿qué? El seguimiento de ese riesgo de control. Entonces el procedimiento como tal está, pero no se le hace seguimiento. Entonces este no previene ni detecta nada porque pues el riesgo está, el procedimiento está, pero no se ejecuta, ¿cierto? Entonces eso es una falla de control, ¿cierto? Eso es una falla de control. Entonces, ya sabemos, el riesgo de control es que hay normas, pero no se aplican, ¿cierto? Están todas las normas escritas, están todos los procedimientos determinados, está todo diseñado para que el proceso no falle, pero no lo controlamos, no evidenciamos si se está cumpliendo o no. Desde control interno no hacemos el seguimiento, entonces no detectamos nada. Entonces, ya hablamos del riesgo inherente, que es el origen del riesgo de control, que es la falla del control, y el riesgo de detección. Entonces, es la probabilidad de que los procedimientos del auditor no descubran un error material que ya existe en los estados financieros. Entonces, es como una limitación, ¿cierto? Entonces, allí podríamos hablar de pronto de una revisión incompleta, ¿sí? El alcance de la auditoría muchas veces no nos da la posibilidad de cumplir el proceso completo. Entonces, puede ser que yo revise hasta ciertas cuentas y a partir de la cuenta siguiente es donde estaba la situación. Entonces, nosotros no nos demos cuenta qué está sucediendo, ¿cierto? Y puede presentarse situaciones que prácticamente el auditor no se dio cuenta que estaba sucediendo. Entonces, por eso hablamos del riesgo inherente, que es el origen, el riesgo de control, que es la falla de control, y el riesgo de detección es la limitación del auditor. Tiene un límite, o sea, no puede cubrirlo todo. Por eso es en las empresas cuando se hacen los programas de auditoría, se tiene en cuenta muchos factores como es qué procesos se han trabajado y cuáles no, cuáles se les ha hecho el proceso de auditoría, cuáles no, a qué se le ha hecho control, hasta dónde hemos llegado y a cuáles no lo hemos podido realizar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, el origen del riesgo, la falla del control y la limitación del auditor. Entonces, aquí ya hablamos, esto es una explicación simple. Estos tres tipos de riesgo se entienden mejor con una lógica secuencial y cotidiana. Entonces, el primero es el problema existe, el control falla y el auditor no detecta. Entonces, el problema existe,
es el riesgo inherente que siempre va a estar ahí. El riesgo, entendamos esa palabra como riesgo inherente, lo que siempre va a estar ahí, ¿sí? La posibilidad de que suceda. Siempre, siempre en todas actividades va a haber un riesgo inherente. El riesgo inherente por mucho procedimiento, por muchas actividades de control que se realicen, nunca va a desaparecer porque siempre está ahí. El control de falla es el riesgo de control y el auditor no detecta es el riesgo de detección. Entonces, los tres riesgos actúan en secuencia. Si uno no se controla, el riesgo total de la auditoría aumenta. Entonces, el riesgo inherente siempre mantiene. Fallamos en el control y el auditor, por la capacidad que tiene, no detecta la anomalía. Puede ser la capacidad en el conocimiento, puede ser en el límite que le dan dentro de la auditoría, que puede llegar simplemente hasta cierto punto, ahí para allá no va a obtener pues autorización de pasar y revisar documentación y otras actividades. Entonces también eso va a depender de la situación que se le presente al auditor. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la materialidad. Entonces, algo clave para hablar del tema es el auditor no revisa todo, ¿cierto? El auditor no revisa todo. Escurre el agua. Sí, tiene que ser el agua que bota un aire. Puede ser. Puede. Mm, No revisa todo. Porque siempre hay un alcance en la auditoría. Y no hay, no, es muy dispendioso en ciertas situaciones de ciertas auditorías llegar al 100% de la actividad, ¿cierto? Entonces, el auditor no lo previene todo, el auditor no revisa todo, ¿sí? Entonces, como dice allí, el auditor no puede revisar todo. La materialidad define qué errores son suficientemente importantes para influir en las decisiones. Entonces, la materialidad nos lleva básicamente a identificar posibles errores y ese error y un error es material si afecta decisiones, como hablábamos ahora. Vamos y verificamos un control de inventario y esa variación tan grande afecta la toma de decisiones, se convierte y se transforma en una materialidad. Entonces, un error es material si su omisión o presentación incorrecta puede influir en las decisiones económicas de los usuarios de la información financiera, ¿cierto? Entonces, eso nos limita mucho. No es lo mismo, hagamos un ejemplo, que haya un error de 100.000 pesos. En un negocio muy, muy pequeño, esa diferencia sería muy importante y relevante. Esos mismos 100.000 pesos en una multinacional que maneja unos recursos muchísimos más grandes, básicamente esa empresa no va a tener una materialidad tan alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vamos y revisamos, por decir algo, el inventario, que tenga el mismo ejemplo, tiene reportado 2.000 millones de inventario y la diferencia son 100.000 pesos, pues no representa una materialidad tan alta. Mientras que si yo voy a un negocio pequeño que tiene inventarios por 1.000.000 de pesos y la diferencia es de 100.000, pues la materialidad va a ser mucho más alta, más relevante y va a afectar que la situación de esta empresa. Entonces, ahí es donde tenemos que hacernos este cuestionamiento que dice, ¿qué errores importa realmente? No todos los errores tienen el mismo peso
Solo los que cambian decisiones son relevantes. Entonces, como el ejemplo del inventario que acabamos de hablar. ¿Qué tan relevante es esa situación para que me cambie y me haga cambiar la toma de decisiones que tenga la empresa? Entonces, la materialidad determina el alcance y la profundidad de las pruebas de auditoría que se realicen, ¿sí? ¿Qué tan importante es esa materialidad de ese error? ¿Cómo influye? ¿Sí? Entonces, lo más importante es cómo influye en él. Ahí hacemos un pequeño cuadrito que nos muestra como el concepto del umbral. Los errores menores no influyen en decisiones. Entonces, qué tan, qué tan grande es el error para que nos influya y se vuelva eh, un tema complejo para la empresa y por ese error se tenga que cambiar se tenga que cambiar las decisiones en un momento dado. Entonces, muchas empresas, por mala información, por malos seguimientos, por no tener un buen control en sus riesgos, toman decisiones que los va a afectar a largo plazo. Como el ejemplo al inicio, una empresa que tiene buenos recursos, buena caja, digamos que no necesita hacer un préstamo y se toma la decisión de adquirir préstamos adicionales sabiendo que la empresa contaba con recursos. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar dentro de la materialidad. ¿Qué ese error, qué tan relevante fue en la toma de una decisión? ¿Sí? Entonces, esos errores de materialización requiere atención del proceso de auditoría o de control interno. Entonces, ahí tenemos que ver el alcance, ¿cierto? De las pruebas, el juicio profesional, la persona idónea para poder realizar ese informe, esa labor y el contexto de la entidad. ¿Contexto por qué? Porque no es lo mismo decir que tengo una diferencia de 100.000 pesos en un local que tiene un inventario de 1.000.000 a decir la diferencia de 100.000 pesos en un inventario de 2.000.000.000 de pesos. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Entonces veamos esto más claro. Misma cifra, diferente contexto. Entonces, ejemplo, aquí nos habla de una pequeña empresa, 100.000 pesos, ¿cierto? Una diferencia esta empresa es de tamaño reducido, el error representa una porción significativa de sus activos e ingresos, probablemente material, requiere atención del auditor. Entonces, digamos que en una caja, en una caja de ventas de un negocio muy pequeño, cuando vas a hacer el arqueo del día y te faltan 100.000 pesos, para esa empresa se convertirá en algo material porque va a afectar la toma de decisiones en un momento dado. ¿Sí? No es lo mismo como el ejemplo comparativo de una empresa grande, donde se detecta una diferencia de 100.000 pesos, pero la empresa tiene ventas de 50 millones de pesos. Digamos que 50 millones de pesos al día. Entonces, ¿esto cuánto representa el total de las ventas? El 0,2%. Entonces, muchas empresas tienen dentro de sus procesos y manuales de seguimiento y todo, cuando hay diferencias y son unas diferencias no representativas, las empresas las asume, ¿cierto? Digamos que las asume. Mientras que si yo me voy a la empresa pequeña, esos mismos 100.000 pesos, y resulta que ella vende en un día 1.000.000 de pesos, estamos hablando del 10%. Entonces, allí sí va a tener un problema de materialidad y requiere mucha atención porque estamos hablando del 10% de los ingresos que va a tener esa empresa en un día. Entonces, eso es lo que nos muestra el ejemplo de la materialidad.
ese riesgo, cómo transforma la actividad, la toma de decisiones de la empresa para poder que sea asumido con más rigurosidad. Entonces, no es lo mismo en una empresa que vende 50 millones de pesos en un día, que se transforma en un 0,2% del total de sus ingresos, a hablar de una empresa muy pequeña que vende 1 millón de pesos en un día y los mismos 100.000 pesos representa el 10% de sus ingresos. Entonces, ahí ya tenemos que ser más contundentes con el proceso. Del riesgo al procedimiento. Entonces, estábamos hablando mucho del riesgo, de las situaciones, qué se hace, cómo aplicarlas. Entonces, vamos a identificar el riesgo es solo el primer paso. El auditor debe convertirlo en una acción de revisión concreta. Entonces, nosotros tenemos, digamos que aquí el punto más importante. El auditor no solo identifica, el auditor actúa. Lo que pasa es que pues también hay que ver los alcances, depende del tipo de empresa por eso decíamos por acá, hay que ver el contexto de la organización y el tipo de auditoría que está haciendo. No es lo mismo un auditor interno a un auditor externo. El auditor interno puede identificar la situación, ¿cierto? Puede identificar la situación y actuar, mientras que un auditor externo, él identifica la situación, pasa el reporte, pasa la novedad y la empresa hace los ajustes pertinentes, como hablando en este caso. Entonces, es decir, el auditor no solo identifica, el auditor con el riesgo o la una vulnerabilidad identificada en el área auditada, el auditor realiza ¿qué? Pruebas de auditoría. Entonces, cuando se detecta eso, entonces ya el auditor, digámoslo de esta forma, se concentra un poco en ese riesgo, en esa actividad y comienza a hacer pruebas adicionales del proceso de auditoría, ¿cierto? Entonces, cada riesgo identificado exige una respuesta específica en el programa de auditoría. Entonces, cada riesgo va a ser muy diferente en qué situación, en qué contexto, qué alcance se tiene para poder dar respuesta específica en el programa. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cierto? Sin que sin esta transformación, el riesgo queda sin atender. Entonces, la idea es que nosotros encontremos la vulnerabilidad identificada. Hagamos todas las pruebas de auditoría. Se identifique el riesgo como tal y las situaciones presentadas y nosotros podamos darle una transformación a ese riesgo. Recuerde que el riesgo independiente de lo que se realice, siempre va a estar porque el riesgo es un riesgo inherente y el riesgo es una posibilidad. Y mientras haya una posibilidad, siempre puede suceder. Entonces, la idea es que con la transformación nosotros mitiguemos, mitiguemos esas situaciones. No quiere decir que la vamos a cerrar del todo, pero sí vamos a mitigar. Entonces, se encuentra un riesgo, se mitiga. Probablemente luego se va a encontrar un riesgo dentro del mismo proceso diferente, una forma de actuar diferente, cambian las personas, el proceso sigue, pero cambian las personas. Entonces, una persona nueva puede que no por dolo, sino por culpa, por desconocimiento, haga el procedimiento de la forma equivocada. Entonces, el riesgo siempre va a estar ahí. Entonces, por eso está el proceso de auditoría que va ahí. Es como cuando te estás saliendo de la vía, simplemente te encarrila y sigues por la vía sin ningún problema. Entonces, vamos a dar un ejemplo aquí. Entonces, 3 áreas comunes de la empresa. Vamos a ver cómo se traduce cada riesgo. Entonces, el primer proceso, inventario. ¿Cuál sería la prueba de auditoría? Conteo físico de existencia, ¿cierto? Entonces,
nosotros debemos, ¿por qué como tan cotidiano el tema de los inventarios? Es que es una situación donde hay mucho más riesgo y las empresas sufren mucho por él porque es por omisión, por culpa, por dolo, por robo, como lo queramos llamar. En el tema del inventario siempre hay situaciones, ¿sí? Y eso lleva a las empresas a asumir altos costos por las diferencias de sus inventarios, costos y gastos por las diferencias entre sus inventarios. Entonces, cuando yo estoy tratando de reducir el riesgo en una prueba específica, si hablamos del inventario, la prueba de auditoría, ¿cuál es? El conteo físico de la existencia. Porque si no hay conteo de la existencia, pues no vamos a saber si realmente el inventario se ajusta dentro de la normalidad de la empresa. ¿Qué significa eso? Pues de que la diferencia sea muy mínima, porque difícilmente vamos a encontrar un inventario ajustado al 0%. Siempre pronto puede haber diferencias de unidades, diferencia por costo, diferencia por ingresos o cruce de información. Tenía que salir el producto A y le dimos salida. Entonces, toda esa información, pero ¿cómo podemos llevar a cabo esto? Solamente con las pruebas de auditoría. Las pruebas de auditoría es el conteo físico. Esa es una prueba de auditoría para el inventario. Conteo físico. Ese es una de las más precisas y donde podemos encontrar todas las novedades. En ventas, una prueba de auditoría en ventas, la revisión y cruce de facturas emitidas. Entonces, la revisión, el cruce, que pagó, no pagó, ahora con el tema de hoy día de las transferencias electrónicas, que el cliente era una venta de contado y envió la transferencia, hizo el pago. Sí, comenzamos a cruzar toda esa información, que muchas veces cuando hacemos los cierres vemos facturas de contado y eso descuadra la caja y no hay un control, ¿cierto? Porque si yo hago una factura de venta en efectivo, o está el dinero físico o está el documento soporte del pago electrónico que soporta la venta. Entonces, allí es donde nosotros debemos tener una prueba auditoría rigurosa, que es la revisión del cruce de todas facturas emitidas. Que si dice crédito, tiene que el cliente debe tener cargada esa factura y tengamos la cuenta por cobrar, ¿cierto? Y si es una venta de contado, pues que tengamos los soportes o el dinero en efectivo para poder cruzar la información. Entonces, esa sería la prueba de auditoría. Y cuando hablamos de proveedores, la prueba de auditoría es la validación de contratos, la validación de contratos y condiciones pactadas. Días. Entonces, ¿qué hablamos allí cuando, por decir algo, elaboramos una factura a 15 días, ¿cierto? Y el convenio con el cliente y el convenio con el proveedor es a 8 días. Entonces, el por qué se hizo, por qué recibimos la factura de esa forma, qué decisión se tomó para que se hiciera así. Entonces, son situaciones presentadas en el día a día. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de la tarea 3. Pues ustedes deben identificar los riesgos, ¿cierto? Lo primero que del caso asignado. El segundo sería proponer las pruebas de auditoría correspondientes a cada riesgo. Ustedes identifican los riesgos, proponen las pruebas de auditoría correspondientes y luego, el último paso sería la construcción del programa de la auditoría, ¿cierto? Entonces, esos serían como los tres pasos que tendrían que desarrollar dentro de la tarea para que lo tengan muy en cuenta. Y por último, como para que lo tengan en cuenta, esta frase es: el auditor no revisa todo, revisa lo importante. Entonces,
el pensamiento del auditor parte del riesgo, no de la rutina. La materialidad y el juicio profesional guían cada decisión. Un buen programa de auditoría es la expresión escrita de ese pensamiento. Entonces, tienen que tener en cuenta que en un proceso de auditoría no se llega a la revisión 100% de toda la actividad. Debemos tener en cuenta la materialidad y el juicio profesional para la toma de decisiones. Y por último, la programación de la auditoría es la expresión escrita de ese pensamiento. Entonces, si yo ya voy identificando los riesgos, voy identificando las situaciones, la materialidad, la revisión que he hecho anterior, pues con eso me sirve a mí para crear un programa de auditoría para poder llegar a cubrir la totalidad de las actividades de la empresa. Esto nos va a permitir desarrollar, desarrollar todos nuestros controles para que sea mínimo el riesgo. El riesgo ya sabemos que no lo podemos llevar a cero, pero la idea es que el riesgo sea controlado, el riesgo sea minimizado en todas las actividades y esto nos permita poder llegar y finalizar un buen proceso de auditoría. Entonces, con esto, chicos, espero les sirva de ayuda. La idea es que podamos concretar estas actividades. Ya estamos prácticamente finalizando. Si tienen alguna duda, pues la profe Luisa, y si no, con mucho gusto les puedo colaborar también. Eh, Espero aprovechen los espacios que tenemos y les sirva este video de ayuda para su actividad. Sin más, me despido. Que tengan un feliz día y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.